Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este rincón en el que vamos a trabajar, pues, uno de los genios o ángeles de la Cábala. Hoy nos toca trabajar con el ángel número 44, Ilagia. Entonces vamos a tratar de dar 4 pinceladas sobre este genio para ayudar a orientar a la gente sobre cómo trabajar con él, qué energías mueve y entonces en qué nos puede ayudar este genio. Antes de empezar, ya sabéis que, como siempre, vamos a escuchar un poquito de música para poder desconectar un poco. Y para ello vamos a colocar, como siempre, al genio y así pues hacemos un poco de desconexión. Bueno, ya hemos hecho la desconexión con el maestro. Ahora ya nos toca empezar a trabajar con este genio y, como siempre, ya sabéis, os voy a poner el PowerPoint este para que podáis verlo más grande y a través de él pues explicaremos la energía que mueve este genio. Como hemos dicho, se llama Ilagia. Antes de empezar, como hacemos siempre, vamos a crear un espacio interno para dar cabida a las energías sobrantes de ese genio. Es decir, vamos a imaginarnos como si en nuestro interior hubiera un templo. Yo, por ejemplo, le llamo el templo del rey Salomón. Y que en ese templo hay 72 estancias, 72 habitaciones. En cada una de estas habitaciones le vamos a ir colocando el número de un genio a medida que vayamos trabajando con ellos. Y de esta forma estamos creando de una forma virtual, de una forma interna, estamos creando una morada, lo que se llaman las moradas filosofales. Son espacios en los cuales nosotros guardamos energía. Entonces simplemente esta morada le vamos a poner el número 44 en la puerta y le vamos a poner el nombre de Ilagia. Y de esta forma, cada vez que nosotros vamos a llamar a este genio, cada vez que vamos a pedirle que nos mande su energía, entonces le pediremos al mismo tiempo que si hay un excedente de energía, es decir, si no utilizamos toda esa energía que nos manda, que por favor la guarde en esa estancia número 44 para que nosotros podamos hacer uso de ella cuando la necesitemos y sobre todo para que no se vaya esa energía hacia otros menesteres que no nos interesan. Entonces, una vez creada la morada, vamos ya a hablar de ese genio. Hemos dicho que se llama Ilagia. Si separamos su nombre en tres, tendríamos Ilagia. Es el número 44. Su regencia en el zodíaco es en el ámbito físico de 5 a 10 grados del signo de Escorpio. Y en el ámbito emotivo rige de 13 a 14 de Tauro, de 25 a 26 de Cáncer, de 7 a 8 de Libra, 19 a 20 de Sagitario y de 1 a 2 del signo de Piscis. Este genio se engloba dentro del árbol cabalístico en el centro que llamamos el coro de las virtudes. Y entonces, que es el que se corresponde al Sol, es decir, a Tiferet. Y dentro de ese centro ocupa el cuarto lugar. Aquí tenéis la plegaria contacto, digamos que yo lo llamo el número de teléfono para contactar con el ángel. Sabéis que como estoy grabando eh, esta conferencia, después podéis ver tranquilamente, una vez estéis tranquilos, después de haber acabado y tal, cuando ya la he puesto en el canal online, pues la podéis ver en diferido y por lo tanto la podéis mirar con calma. Ahora yo la paso rápido y no os da tiempo de verla toda. Este es el exhorto viene a ser lo que el genio nos pide a nosotros. La plegaria sería lo que le pedimos a él, el exhorto es lo que nos pide a nosotros. Y así cumplimos con esa ley de dar y recibir.
Y ahora ya empezamos con lo que es propiamente pues el trabajo directo del genio. Es decir, las claves y las rondas que nos dice que sigue Ilagia. Si miramos la primera ronda, nos habla de protección para ganar un proceso legal. Claro, cuando hablamos de un proceso legal estamos hablando de un proceso externo, pero antes de ese proceso externo lo que nos ayuda este genio, lo que nos ayuda Ilagia, es a ganar los procesos internos. ¿Y cuáles son esos procesos? Son los procesos de rectificación de errores, los que nos ayudan a rectificar los errores que nosotros hemos cometido a través de nuestro deambular por la vida, ahora o antes, o sea que esto es lo de menos. Entonces, se nos presentan a menudo facturas en la vida y muchas veces pues nosotros no las reconocemos como nuestras y entonces luchamos en contra de ellas. Y entonces eso genera procesos que después en el exterior, cuando se exteriorizan, pues se transforman en procesos externos en los cuales nosotros luchamos en los tribunales pues contra alguien. Entonces, cuando nosotros trabajamos a nivel interno esta realidad, cuando nosotros trabajamos con Ilagia, entonces cuando tomamos conciencia y nos damos cuenta que cuando nos vienen facturas del cobro son nuestras y que como son nuestras las tenemos que liquidar. Por lo tanto, de alguna forma es que debemos devolver lo que nosotros debemos. Entonces, este genio nos ayudará a tener la disposición adecuada para poder pedir perdón a los representantes de la justicia de nuestro ser interno, a nuestra justicia interior. Y por lo tanto, seremos capaces de pedir perdón pues a todas aquellas personas a las que nosotros podamos haber dañado, ofendido o hayamos creado pues lo que llamamos karma, es decir, facturas pendientes con ellas. Y la guía nos ayudará entonces a saber perdonar, nos ayudará a poder desconectar de esa energía y por lo tanto nos ayudará a limpiarnos. Cuando nosotros por dentro estemos realizando ese trabajo, entonces en el exterior ese trabajo se manifestará y se manifestará en forma de poder ganar los procesos en el caso de que tengamos algún proceso. Sabéis que un proceso abierto no es solo un proceso judicial, sino que a veces un proceso abierto es una mala relación entre dos personas. Por lo tanto, ir a GIA en este sentido nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones, puesto que nos ayudará a darnos cuenta que muchas veces pues, lo que mantenemos con otras personas son cosas que vienen de antes y que aunque ahora no las entendamos porque nos parece que ahora no hemos hecho nada malo para que podamos vivir esa historia con esa persona, en cambio, si nosotros hacemos ese trabajo de perdón interno, entonces estamos haciendo una limpieza que nos permite liquidar algo que evidentemente es nuestro. Porque, como siempre os digo, el universo no planta nada. Por lo tanto, todo lo que nosotros recogemos lo hemos plantado nosotros, no lo ha plantado nadie por nosotros, porque eso no es posible. Si alguien pudiera plantar las cosas por nosotros, no habría lo que llamamos el libre albedrío. Entonces el libre albedrío se basa en el hecho de que somos libres y que por tanto nadie puede plantar una historia que nosotros después debamos recoger. Eso no puede ser así. En su segunda ronda, Ilagia nos habla de protección contra las armas y contra los ladrones. Claro, nos facilita de alguna forma este genio las armas necesarias, como hemos dicho, para rectificar los errores. Entonces, si nosotros trabajamos esa rectificación, entonces tendremos a nuestra disposición la posibilidad de liquidar ese karma. Si liquidamos ese karma, entonces las armas en el exterior no nos afectarán, no nos atacarán. Entonces nos dice, por ejemplo, este genio que podemos llamarlo cuando alguien nos ataque con armas externas. Pero al mismo tiempo tenemos que estar dispuestos, si alguien nos está atacando, por ejemplo, pues con un cuchillo o con una pistola, tenemos que estar dispuestos a darle todo lo que tengamos, porque de esta forma estamos liquidando la deuda que nosotros podamos tener con esa persona o con otra. Porque normalmente los ladrones aparecen en nuestra vida cuando nosotros estamos viviendo a un nivel que no es el nuestro. Cuando estamos viviendo fuera del nivel que nosotros deberíamos vivir en algún aspecto de nuestra vida. Porque muchas veces el problema que tenemos es darnos cuenta de cuál es ese aspecto. Porque nosotros queremos ver la vida siempre de una forma parcial y no miramos el global. Si mirásemos el global nos daríamos cuenta que dentro de nuestro cuerpo pues hay un corazón y hay un cerebro y hay unos riñones y hay un estómago y hay un intestino grueso y un intestino delgado y unos pulmones. Hay un montón de cosas, no hay una sola cosa. Por lo tanto, si vemos nuestro cuerpo en global, entonces empezaremos a cuidarlo en global. Si vemos nuestra vida en global, entonces también nos daremos cuenta que en los diferentes apartados de nuestra vida suceden cosas. Entonces, un día podemos tener un malestar, por ejemplo, que proviene del estómago, pero otro día podemos tener una arritmia que proviene del corazón,
o una mala respiración que proviene de los pulmones. Entonces, en la vida interna después sucede lo mismo. Entonces podemos encontrarnos con situaciones en las cuales ha aparecido un ladrón para podernos hacer bajar de alguna forma a un nivel más bajo, es decir, para quitarnos unos valores que nosotros estamos utilizando mal o que nosotros hemos quitado a otra persona o que nosotros estamos viviendo de una forma equivocada en algún sentido de nuestra vida. Y claro, lo ideal evidentemente es intentar encontrar cuál es ese sentido, es decir, en qué parcela de nuestra vida es en la que no estamos en línea. Cuando nosotros lo que hacemos es atacar al ladrón, buscar ahí rápidamente la justicia, irnos rápidamente a buscar la policía y los jueces y toda la parafernalia para intentar cargar contra esa persona, pues es lo mismo que decir que cuando no nos gusta el rol que un actor está haciendo en una película, pues entonces iremos a casa del actor a dar una paliza. O sea que o le lanzaremos la policía contra el actor y le diremos, detenga ese actor. Y entonces, claro, la policía nos dirá, pero perdón usted, pero este señor es un actor, solo estaba realizando un papel que le han dicho de hacer. Hay un guionista, un director, y le han dicho, mira, tienes que hacer este papel, y él lo ha hecho. Pero no es el que ha escrito el papel. Por lo tanto, que tienes que ir a buscar para encarcelar en todo caso es el que ha escrito el papel. Pero claro, el problema es que el que ha escrito el papel en este caso eres tú. Es decir, cada uno de nosotros somos los que escribimos el papel de la vida. Y la guía nos tiene que ayudar a tomar conciencia de ello, para darnos cuenta y para poder corregir, entonces, como hemos dicho, los errores que se han producido pues, en el transcurso de la ejecución de ese papel. La tercera ronda de la guía nos habla de darnos valor para afrontar los momentos difíciles. Veremos entonces que es un genio que es muy útil en estos momentos, porque estamos pasando por momentos difíciles. Mucha gente está pasando por momentos difíciles. La sociedad en general pasa por un momento difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues para ganar esa batalla, pues podemos pedir ayuda y la guía. Pero sobre todo es tomar conciencia que lo primero que debemos hacer para poder salir de esa situación difícil es cambiar, es modificar, es rectificar los errores que hemos cometido en el pasado. A partir de ahí podemos salir de ahí. Yo, por ejemplo, el otro día vino un mensajero a buscarme un paquete a casa. Y entonces el paquete pesaba mucho y le digo, si quieres te ayudo a bajarlo. Y entonces lo bajamos entre los dos. Dice, no, no, dice, tengo carretilla en el coche. Dice, voy a buscarla. Tardó un cuarto de hora para ir a buscar la carretilla al coche. Claro, ese cuarto de hora que tardó, aparte de tenerme a mí en jaque, pues un cuarto de hora que el hombre no está trabajando. Pero aparte de eso, después además se me enrolló explicándome que el jefe le había dado la bulla, le había estado chillando y tal por la mañana, porque había estado cargando también un camión y había tardado muchísimo. Entonces, claro, luego yo me pregunto, yo que intento ser coherente con mi película, digo, a ver, esta persona cuando lo echen, porque seguro que lo van a echar dentro de 2 días, porque ya se ve por la manera en que trabaja y sobre todo por el cariño que le tiene la empresa, tal como hablaba, se le veía enseguida, entonces cuando lo echen va a estar despotricando su empresa y quejándose diciendo que esa gente son unos desconsiderados. Que claro, que le quiere hacer trabajar demasiado, que no sé qué, no sé cuántos, va a estar poniendo una serie de justificaciones y de excusas. Pero claro, probablemente lo que no hará será tomar conciencia. Si estamos en un momento de dificultad, si estamos en un momento de crisis, ¿cómo podemos luchar contra esa crisis? Dando lo mejor de nosotros mismos. Y ese individuo no estaba dando lo mejor de él mismo, seguro. O sea que como mínimo estaba dando pues una de sus peores facetas probablemente, porque estoy seguro que puede dar mucho más de sí. Con lo cual, de alguna forma, eso es lo que tenemos que tomar conciencia, de eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. O sea que tenemos que aceptar nuestros errores para poder avanzar. Y tenemos sobre todo que dejar de justificarlos para ampararnos ahí en la película de que el otro es el culpable. Porque si estamos dentro de esa historia, no salimos, no conseguimos avanzar. Por lo tanto, Ilagia en este punto nos ayudará a darnos cuenta, pues, que la historia no está nunca en tejado ajeno, sino siempre en el nuestro. La cuarta ronda nos habla de conquistar la celebridad. Claro, la conquista de la celebridad es el resultado de la sabiduría que adquirimos cuando nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas. Cuando queremos liquidar, por ejemplo, estas deudas porque comprendemos el funcionamiento que tienen las cosas. Entonces, en cuanto aprendemos esto, las cosas empiezan a colocarse en línea. Claro, si nosotros aprendemos cómo funcionan las cosas y además lo aplicamos, tal como hemos dicho antes, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado no puede ser más que el triunfo, obtener el éxito en nuestra vida. Porque claro, el que las cosas no nos salgan como deberían salir, el que las cosas no nos salgan bien, es porque las estamos haciendo mal. Entonces, si este hombre que estamos hablando, pues en lugar de estar tardándose un cuarto de hora para ir a buscar una carretilla, pues hubiera dicho que sí, que era lo lógico decir que sí, que yo le ayudara, y entre los dos bajamos la caja, en 2 minutos había acabado la película.
y ya podía estar entonces yendo al siguiente cliente. Y entonces el siguiente cliente no tendría que esperarse el cuarto de hora que ha estado conmigo, más en los 10 o 15 minutos más que ha estado hablando, que ya le han hecho casi pues 25 o 30 minutos que ha perdido. Entonces, claro, si todo eso lo corrige y se da cuenta de cómo funcionan las cosas y ve que corrigiendo su actitud las cosas van a mejorar, le mejorarán seguro, con lo cual acabará teniendo éxito. La quinta ronda nos habla de proteger contra impulsos que nos llevan a maltratar los seres indefensos. Claro, ¿cuáles son esos impulsos? Esos impulsos son los impulsos de la no comprensión de la realidad que estamos viviendo. Es decir, cuando nosotros nos sentimos que tenemos una fuerza, por ejemplo, importante, que tenemos ahí una potencia y utilizamos esos recursos para machacar a los que están en una situación inferior a la nuestra, es porque no hemos comprendido cómo funcionan las cosas. A partir del momento que comprendemos el funcionamiento de las cosas, evidentemente ya no maltrataremos a nadie y sobre todo ya no nos maltrataremos nosotros mismos, porque el maltratar a los demás viene después de maltratarnos internamente. Entonces, eso siempre viene del desconocimiento del universo. Cuando descubrimos cómo funcionan las cosas, por fuerza tenemos que dejar de hacerlas. Porque claro, sería absurdo el saber cómo están funcionando las cosas, aunque a veces hacemos, ¿sabes? Eso, o sea, que a veces rayamos ese absurdo. Pero como mismo, cuando sabemos cómo funcionan, tenemos la posibilidad de hacerlas mejor. Y entonces eso es importantísimo. Entonces, y la GIA nos ayuda precisamente a saber cómo tenemos que hacer las cosas. O sea que, y entonces nos da esa esencia la esencia principal que nos he dicho al principio, de este genio, que es la llamada talento militar. Es decir, es el talento y la fuerza para poder desarrollar las cosas. Porque es un genio que trabaja en el centro, hemos dicho, del Sol, en el centro de Tíferet, pero trabaja con Marte, que es precisamente el planeta de la guerra. Y por lo tanto, como es el planeta de la guerra y es el planeta de la fuerza, de la energía, pues entonces nos va a dar ese talento para desarrollar las cosas con la máxima fuerza posible. La contrapartida de Ilagia nos llevará a generar guerras, por lo tanto a generar conflictos, a atacar o a liquidar sin piedad, por lo tanto a no darnos cuenta y comprender la realidad de los demás y a atentar entonces contra el prójimo. Evidentemente todo ello nos cargará de karma y todo ese karma lo tenemos que pagar, con lo cual lo único que estamos haciendo con esto es aumentar y multiplicar nuestras facturas, en lugar de liquidarlas, que es a lo que nos lleva a la parte positiva de Ilagia. Trabajos a realizar, pues combatir los bajos impulsos, enmendar errores, intentar comprender a los demás y liberarnos de los enemigos a base de pedir perdón, en este caso, porque es lo que nos hará llegar más allá. Y para terminar, pues como siempre, desearos que Ilagia os sea propicio. A partir de aquí ya sabéis que ahora abrimos el espacio al debate y que por lo tanto os dejo allí tenéis el chat abierto y el que quiere incluso puede utilizar los cascos si los tiene o el micrófono si lo tiene para poder realizar preguntas. O sea que ahora es el momento de hacer preguntas. Si alguna cosa no os ha quedado clara o si alguna cosa necesita ser ampliada, pues yo con mucho gusto os voy a ayudar a ver las cosas con más claridad. Vamos a ver. Antonia, que siempre es la que está más preparada con sus preguntas, es la que va a abrir la sesión. Si nadie coge el sitio, claro. Acordaros mientras que el trabajo con los genios es un trabajo práctico. Por lo tanto, tenéis que trabajarlos de forma práctica, tenéis que llamarlos, tenéis que rezarles, tenéis que llamarlos para que actúen en vuestra vida. Sabiendo para qué sirven, pues simplemente es cuestión de ponerlos en marcha. Si se ubican físicamente en alguna parte del cuerpo, no. No se ubican físicamente en ninguna parte del cuerpo porque no son físicos, son energías. Entonces son energías que trabajan en el mundo de los deseos y por lo tanto no se ubican físicamente en ninguna parte del cuerpo. O sea que nosotros los llamamos a la acción y nos transmiten su energía. Y su energía simplemente es una inspiración para que nosotros trabajemos, no es una energía puesta en nosotros. No, a nivel representativo, pues tampoco le veo yo el nivel representativo de la película. O sea que hay que entenderlo como energías, por lo tanto, si las tenemos que situar en algún sitio, será pues donde esté nuestra intuición. Pero claro, la intuición no está en el cuerpo, por lo tanto, no será en el cuerpo donde lo situemos. O sea que nosotros trabajamos también
fuera del cuerpo, no trabajamos solo dentro de nuestro cuerpo físico, sino que a nuestro alrededor hay muchas energías. Entonces nosotros captamos energías y entonces las hacemos trabajar en nosotros, o las hacemos trabajar para nosotros, o las hacemos que trabajen con nosotros. En la primera ronda. Si te has perdido la primera ronda, como vamos a poner el genio, lo vamos a poner en diferido mañana por la mañana, no te preocupes porque lo puedes volver a llamar. Pero de todas formas, la forma de trabajar para el tema judicial es a base de rezar con el ángel. Pero sobre todo es intentar limpiarnos de historias dentro. Entonces lo mejor que puedes hacer es volver a tomar por no repetir. Ahora no vamos a volver a repetir la primera ronda otra vez. Pero ya digo que como mañana por la mañana lo vas a tener en diferido, lo puedes ver después y escuchar las veces que sea necesario. Nos habla el programa del karma, que tenemos que rectificar los torcidos, resarcir sus enemigos y tal. Nos dice situaciones como una guerra que debemos librar matando enemigos, sino dando lo que nos piden. Mi pregunta es, si el enemigo interno nos pide un imposible, ¿cómo podemos darle lo que nos pide si no lo tenemos a la vez? ¿Cómo podemos liberarnos de nuestro karma con él? Si nos podemos a darle lo que nos pide, el karma sigue existiendo si no podemos resarcirle lo que nos pide. A ver, normalmente la gente de fuera representa tendencias de dentro, por lo tanto no nos piden nunca un imposible. Nos piden cosas que nos pueden parecer a nosotros imposibles, pero que no forzosamente lo son. A veces las cosas que nos piden la gente no están relacionadas con una historia externa, sino están relacionadas con una historia interna. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar es de ver internamente qué es lo que nosotros nos estamos pidiendo como imposible. O sea que a lo mejor estamos queriendo ir por un camino que no es el adecuado y entonces eso se refleja en el exterior con una petición imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar las peticiones internas. Tenemos que cambiar la historia por dentro para que esa historia cambie por fuera. Y de esta forma entonces es cuando nos liberaremos. Ya hemos dicho que liberarnos del karma significa básicamente intentar que se nos perdone por aquello que hemos hecho. Y la base para intentar que se nos perdone es pedir perdón. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo interno de petición de perdón para intentar eliminar las cosas. Nos habla que tanto podemos restituir a los enemigos externos, les quitamos como la intención de los errores que pudieron haber cometido y dichos por nosotros. Por un ejemplo de cómo podemos indemnizar para liberarnos tanto del enemigo como del karma. Pues es lo que estoy diciendo, o sea que la forma, por ejemplo, una de las formas es pedir perdón. Yo tengo una fórmula que utilizo que es pido perdón por todos los errores cometidos consciente o inconscientemente en esta vida en vidas pasadas. Del mismo modo que yo perdono a todos los que me hayan ofendido o me hayan dañado consciente o inconscientemente en esta vida o en vidas pasadas. O sea que es una fórmula y luego acabo diciendo y me perdono a mí mismo por todos los errores que yo haya cometido hacia mí mismo consciente o inconscientemente en esta vida en vidas pasadas. Y entonces de esta forma intento un poco romper el circuito. Después, el dar lo que la gente nos pida en la vida, hay que intentarlo lo máximo posible. O sea que si nos piden favores, tenemos que pedir favores. Si nos piden que les ayudemos, pues ayudarles. O sea que tenemos que hacer en lo posible la liquidación. Claro, tenemos que interpretar muchas veces, porque a veces, claro, la otra persona nos está pidiendo algo, pero no lo está haciendo de una forma abierta y directa, porque no es consciente que aquello le viene en una factura que tenemos con ella. Con lo cual tenemos que intentar interpretar lo que nos está diciendo. Y entonces interpretar significa ir un poco más allá de las palabras. Entonces, claro, si estamos ahí viendo todos los días hay un plasta que todos los días nos está enchufando el mismo rollo y nos está cargando las orejas, pues lo que tenemos que hacer es escucharlo, pero escucharlo en profundidad y plantearnos qué es lo que nos quiere decir. ¿Por qué me encuentro cada vez que salgo a la calle a este pesado que me viene allí, que me tiene un cuarto de hora parado ahí en medio de la calle explicándome sus películas con su madre? Bueno, pues hay alguna historia que yo deba saber con mi madre, hay algo que yo deba trabajar con mi madre, hay algo que debo trabajar con mi madre interna, por lo tanto, con la base de mis emociones. Es decir, tengo que tratar de ir un poco más allá de lo que la persona me dice o de lo que la persona me pide, para intentar darme cuenta, ver sobre en qué terreno está aquello que me están pidiendo. Y en todo caso, lo que tendré que hacer, evidentemente, es realizar algún cambio en mi vida. Yo solo le daría a un ladrón lo que me pidiese para no arriesgar mi vida o mi integridad física. En el caso de amenaza, claro, esto me lo indica mi razón. Pues eso es. O sea que, claro,
La razón indica que si te vienen a atracar y sobre todo si la persona está armada, pues hay que darle lo que uno tiene y no querer retener y guardar ahí para decir, no, que es mío y que me ha costado mucho ganarlo y que no sé qué. No, mejor dáselo. Mejor dáselo y ya está. Y entonces de esta manera te lo quitas encima y de esta manera no te preocupas. O sea que después ya tendrás tiempo de repensar la cosa, ya tendrás tiempo de meditar, tendrás tiempo de resarcirte y tendrás tiempo de volver a ganar lo necesario para volver a tener aquello que te han quitado. Pero inicialmente lo que nos dice el sentido común es dale lo que tal, porque tu vida vale mucho más que lo que puedas, que la cadena que puedas llevar colgado, que tu bolso, que cualquier cosa que tengas. Por lo tanto, pues muchas veces lo que nos dice la vida simplemente es que utilicemos el sentido común. Todo y que muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ya lo sabéis. O sea, que el que menos utilizamos, pero es el que más deberíamos utilizar. O sea, que esa es la idea. ¿Qué más? ¿Qué más me preguntáis por ahí? A ver, ¿cómo sabes si te quitan algo? Si es por el deuda anterior o si es porque se genera en ese momento. Porque las cosas no suelen suceder tan rápido como para que sea en el momento. O sea, que no es que tú quitas algo a alguien y al cabo de 5 minutos se lo quitan a ti. Normalmente suelen venir las cosas de más atrás. Sí que es verdad que ahora mismo las cosas van tan deprisa que a veces nos encontramos con que vivimos las situaciones pues al cabo de un rato de haberlas generado. Pero hay muchas cosas que nos vienen de antes, que nos vienen de historias que hemos hecho antes. Y sobre todo lo sabemos, depende de la vida que estemos llevando. O sea que si nosotros llevamos una vida, pongamos entre comillas, de buena persona. Es decir, conscientemente no nos dedicamos a quitarle nada a nadie, sino que procuramos vivir nuestra historia y ya está. Entonces, si alguien viene a quitarnos a nosotros, tenemos que pensar que eso viene de antes y que por lo tanto es una deuda antigua y no una de ahora, porque ahora no le vemos la razón de ser. Entonces, muchas veces ese es el indicativo de decir, ¿y por qué a mí me está maltratando tal persona si yo en principio o de forma consciente, pues creo que no maltrato a nadie? Bueno, pues después de haber hecho una revisión exhaustiva para ver si realmente no hay ningún ámbito de nuestra vida en el cual estemos maltratando a alguien, el siguiente paso, evidentemente, será el coger y decir, bueno, pues ya que hemos repasado todo esto, ahora la siguiente película es ver a ver cómo o sea, qué hemos movido en nuestro interior para que esto suceda. O sea que esa es la idea. Espérate que vamos a quitar estos que se nos han escondido aquí. O sea que. Pero bueno, ya digo, cuando al principio nos cuesta siempre. O sea, todas esas cosas siempre nos están costando y dices, es que es difícil y tal. Pero solo al principio, porque cuando nosotros nos acostumbramos a ir moviendo esa realidad, llega un momento en que ya nos damos cuenta, en que ya percibimos las cosas, en que ya resulta más fácil interpretar. O sea, la interpretación yo digo que es como un músculo. O sea que mientras no la trabajamos cuesta mucho. Cuando empezamos a trabajarlas, cada vez vamos viendo más resultados. ¿Y qué ocurre cuando entra y sale gente de la vida de una constantemente? ¿Es porque aún no se ha resuelto algo? A ver, es que el entre y que salga gente de la vida es porque necesitarás movimiento en tu vida. No significa que no se haya resuelto. Pero muchas veces es porque tú necesitas un movimiento. O sea, que si la gente está entrando y saliendo, significa que hay un movimiento constante. Entonces, la misma gente es la que va entrando y la que va saliendo. Entonces, probablemente si es la misma gente, entonces significa que hay cosas que no has liquidado. Porque si liquidas las cosas que tienes que liquidar, entonces no te vuelve la misma gente. Cuando la gente del pasado vuelve es porque hemos dejado cosas pendientes. Por lo tanto, tenemos que intentar liquidar el máximo con esa persona para que no vuelva. Y sobre todo, si vuelve de forma reiterada, se va, vuelve, hay cosas que liquidar seguro. O sea que... Y si es la familia, lo mismo, habrá cosas que liquidar. Lo que pasa es que, claro, si es la familia, lo ideal sería que no se fueran de nuestra vida. O sea que si es familia, lo ideal es que siga siendo familia durante toda nuestra vida. Por lo tanto, el hecho de que se vaya o no, pues significa que hay una desestabilización en las relaciones con esa familia. Pero lo lógico es que no tal. Ahora, a la familia no hay que liquidarla, lo que hay que liquidar son las malas relaciones con la familia. O sea, ¿y cómo se liquidan? Pues con lo mismo, a través del perdón. O sea, que a través de pedir perdón y a través de perdonar. Siempre trabajando en nuestro interior, en el exterior también se puede, pero sobre todo en el interior, porque en el interior es donde se genera más movimiento y por lo tanto es donde tenemos que trabajar más directamente.
Pidiendo perdón nosotros, limpiar el karma de nuestros hijos, no. Mientras nuestros hijos son pequeños y están con nosotros, entonces el karma que viven ellos es el nuestro. Después, cuando empiezan a vivir el suyo, tienen que ser ellos que pidan por su realidad. O sea que nosotros podemos pedir para que los iluminen y sean capaces de ser conscientes de ese karma. Pero pedir perdón por otra persona no lo puedes hacer aunque sea tu hijo. O sea que ahora está siempre ligado a ti y por lo tanto el hecho de que tú pidas perdón por tu realidad puede ayudar a tu hijo a que pida perdón por la suya, a que sea más consciente, a que comprenda más las cosas, pero no puedes hacer su trabajo. O sea, puedes facilitarle las cosas, pero no hacer su trabajo. Entre otras cosas porque sería absurdo. O sea, que imagínate, él genera una película y tú se la liquidas. ¿Qué sentido tiene? Tiene ningún sentido, porque entonces ¿qué aprende en el camino? No aprende nada y si no aprende nada tendrá que volver a vivir la película. Por lo cual no le estamos ayudando en nada. O sea, que nosotros creemos que ayudamos a los demás y tal, pero no los ayudamos en ese sentido. No podemos ayudar a alguien si le estamos quitando una vivencia que tiene que vivir. Por lo tanto, si se ha generado una vivencia, tiene que poder vivir esa vivencia para poder seguir adelante y pasar página. ¿Y los amigos qué? ¿Qué les pasa a los amigos? Y personas conocidas que vuelven del pasado, ¿cómo liquidar? Pues es que ya lo digo, cómo liquidar es intentando estar atentos para ver qué quieren, qué nos piden y con qué está relacionado en nuestro interior lo que nos piden. Y después, pues intentar liquidarlo. Pero sobre todo, pues hacer continuamente ese trabajo a nivel interno de pedirles perdón, de pedirnos perdón a nosotros, de perdonar, para intentar desengancharnos. Muchas veces nos enganchamos nosotros con las personas porque no queremos perdonar. O sea que creemos que tienen deudas con nosotros, que nos deben algo y entonces nos quedamos ahí marcando el paso. Y no queremos, entonces que, digamos, perdonar lo que nos han hecho. Y claro, si no queremos perdonar lo que nos han hecho, entonces el problema que se genera es que los tenemos atados todo el rato como si fueran globos. Y la imagen muchas veces es la imagen de un globo. O sea que tenemos ahí agarrado y que no queremos soltar el globo para nada. Y hay mucha gente que no quiere soltar el globo. Yo me doy cuenta. A ver, ¿qué más? No podemos salvar a nadie. Claro, no podemos, sobre todo es que ni siquiera debemos salvar a nadie. Cada uno tiene que salvarse a sí mismo, porque la película cada uno la vive a nivel personal. Con lo cual, claro, cuando queremos salvar a alguien, ¿qué significa? Que le queremos evitar algo que tiene que vivir, pero ¿cómo se lo vamos a evitar si lo tiene que vivir? No interesa. A ver, nos dice que liquidar nuestro karma equivale a viajar, ya que cambia de golpe el paisaje anímico que nos movemos. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Ya me he perdido. Desaparece nuestro horizonte que constituye una amenaza, tal. Mi pregunta es, si viajar para liberarnos de la presión de un mal momento en realidad es una huida del karma y uno quiere afrontar una situación negativa que está viviendo, pero claro, está hablando de un viaje de un viaje interno, o sea que el liquidar nuestro karma nos dice que es un viaje porque es un cambio de posición. O sea que en realidad es una huida, no. Cuando tú estás liquidando el karma, estás liquidando, ahí estás confundiendo los términos. Ahí no te dice que viajes para liquidar. Ahí te dice que liquidar es como un viaje, que es distinto. Entonces, como liquidar es como un viaje, porque estás haciendo un cambio. O sea que, claro, si tú estás liquidando algo que está tapando tu paisaje, pongamos por caso que tu karma es un cuadro que tú tienes puesto delante de los ojos, como yo acabo de taparme ahora. Cuando yo me quito esto de delante, entonces empiezo a ver la vida de una forma distinta. Si la veo de una forma distinta, es como un viaje, es un cambio, porque un viaje es un cambio, es una modificación del estado en el que tú estabas. Cuando modificas ese estado, entonces es como realizar un viaje. Pero no te dice que tienes que hacer un viaje para poderte ahorrar el karma, te dice que liquidar el karma es como un viaje. Entonces, ¿qué más me dices? Si los demás, si viajas y te vas a otro país, ¿cómo vas a reaccionar? Si viajas y te vas a otro país, vas a vivir la historia, porque el asunto, tenéis que entender que cuando estamos hablando de liquidación, estamos hablando de un karma, estamos hablando de algo interno, algo que forma parte de nosotros. Por lo tanto, si tú tienes una factura pendiente y te vas a Honolulu, sigues teniendo la factura pendiente. El error es pensar que la factura es pendiente, está pendiente con una persona. Aquella persona solo representa un papel. Por lo tanto, si nos vamos a otro sitio, nos encontraremos a otra persona que amablemente representará también otro papel, representará el papel que nosotros necesitamos vivir. Con lo cual nosotros no podemos huir de nuestra historia.
O sea que porque nuestra historia está dentro de nosotros. Si nos vamos a Honolulu, se viene con nosotros. Si nos vamos a Madrid, se viene con nosotros. Si nos vamos a Albacete, se viene con nosotros. Y si nos vamos a París, la tenemos en París. Entonces aparecerán las personas que nos puedan ayudar a liquidar aquello que necesitamos a liquidar. O sea, no es aquello que dices, no, es que me voy de aquí, yo le debía ahora 100 euros a Antonio. Y entonces salirme de aquí ya no se los debo. No, salirte de aquí sigues debiéndole 100 euros. Lo que pasa es que no será Antonio a quien le tendrás que pagar los 100 euros, será otra persona distinta. Y Antonio ya cobra de otro. No te preocupes por Antonio. Lo que tienes que preocuparte es por liquidar tú tu película. ¿Qué más? Espérate que se me va esto. Explícanos, por favor, todo este contexto del programa. O sea, que dice que el peligro que encierra el karma es que no lo reconozcamos como tal. Claro, es lo que estamos diciendo todo el rato. O sea, que el problema, y lo que hemos dicho cuando hablamos del género, el problema es que tú creas que el otro es el culpable. Y por lo tanto, prefijes que el actor que está haciendo ese papel en ese momento, ese es el malo. Pero claro, es el malo porque le hemos asignado ese papel de malo. Porque hay un director que ha dicho, oh, tú harás de malo, tú harás de bueno, tú harás de simpático, tú harás de tonto, tú harás de prostituta, tú harás de legal, tú de abogado. Y a cada uno les ha dado un papel. Entonces, claro, no tiene sentido cargarte el papel. No tiene sentido cargar contra el que hace ese papel. En todo caso, si no te gusta la película, tendrás que cargar contra el guionista o contra el director, que son los que han hecho posible que aquella película se ejecute de esa manera. Claro, si decimos que el guionista y el director de tu película eres tú, ¿de qué sirve que cargues contra uno que está haciendo el papel de malo en tu película? Está haciendo el papel de malo porque tú necesitas un malo en tu película. Deja de necesitar un malo y deja de ejercer el papel de malo. A eso se refiere. Por lo tanto, no puedes huir del karma diciendo es que esta película es el otro. No, esa película es tuya. A ver. ¿Qué más? A ver. Cuando sientes una atracción brutal por alguien a quien ves a menudo pero ni tan siquiera hablas y es de manera obsesiva, ¿cómo interpretar? Porque no entiendo qué tienen esas personas y tal. Claro, cuando sientes una obsesión por alguien es que esa persona ya la has conocido antes. Por lo tanto, probablemente ya tuviste una relación en otro momento y entonces ahora lo único es que esa película vuelve a ti. Por lo tanto, en el momento que esa película vuelve a ti, claro, lo que hace entonces es, digamos, ese papel, espérate, que si se me mueve esto todo el rato, ese papel entonces reaparece en tu vida de alguna forma. Pero claro, si esa persona no forma parte de tu realidad directa, significa que, claro, es un papel que ya viviste antes, que tú de alguna forma estás acordándote de que antes lo viviste, pero que ahora no toca. O sea, que en este momento no toca vivir esa realidad, porque, claro, si tocase vivir esa realidad ya estarías relacionada con esa persona. Con lo cual, si no estás relacionada con esa persona, es porque esa realidad no toca vivirla. Entonces, ahora probablemente te toca vivir una realidad distinta. Lo que pasa es que, claro, cuando ves a esa persona, de alguna forma la reconoces. Entonces, al reconocer a esa persona, claro, es lo que te genera esa obsesión, probablemente el reconocimiento. Entonces, simplemente, claro, tienes que intentar pasar de largo, claro, si esa persona no está en tu realidad directa. Se trata de un sendero de retorno, pero que la vivienda conlleva inconvenientes y que el se prueba por la vía del dolor y los trabajos duros. ¿Por qué es así? ¿Por qué diferencia de retornar por el camino de la derecha? Bueno, pero eso ya sería hablar del árbol de la vida. Y ahí no vamos a entrar en el árbol de la vida. El camino a la izquierda del árbol de la vida es el de las vivencias y el camino a la derecha es el de la intuición y la fe. Con lo cual, cuando volvemos por la izquierda, volvemos por lo vivido, por lo que tenemos que vivir en propia piel. En cambio, cuando volvemos por la derecha, pues entonces es un camino distinto. Entonces, en este caso, como Marte está situado en la izquierda, pues ahí se refiere. Pero ya digo, no voy a entrar en el tema de la cábala, porque si no estamos hablando de cosas que probablemente la gente pues no entendería, o al menos no estamos aquí ahora para hablar de eso. Te falta contestarme una, pues no sé cuál me falta contestarme, porque como me has puesto un montón, ya me he perdido. O sea que no sé cuál es la que me falta. Pero de todas maneras vienen a ser todas lo mismo, porque si te vas fijando en la cuestión, no es que te prefijes en la pregunta, sino que vayas escuchando las respuestas, porque muchas veces esas mismas respuestas pues te están dando la respuesta global a todas esas preguntas que vienen a decir lo mismo, porque al final estamos hablando todo el rato de lo mismo. O sea que no es que sean preguntas todas distintas, sino que todas vienen igual. Lo que pasa es que como tú las tienes escritas, entonces las vas pasando una y entonces como pierdes tiempo escribiéndolas, se te va un poco la respuesta, yo creo. Y entonces por eso a veces no te das cuenta que en una respuesta hemos entrado pues 2 o 3 preguntas, porque estamos repitiendo todo el rato lo mismo.
O sea que estamos hablando todo el rato de que tenemos que prefijar ahí nuestra realidad en función de que nosotros somos los que generamos ese karma, nosotros somos los que generamos nuestra vida, nosotros somos los que generamos nuestra historia. Y por lo tanto no hay que cargar contra el maestro armero, no hay que cargar contra la persona de fuera que representa ese karma, porque simplemente lo representa y ya está. ¿Cómo detectar un karma? Bueno, a ver, es una pregunta muy cósmica. O sea que muchas veces lo detectamos porque es algo que nos viene y que de forma recurrente va reapareciendo en nuestra vida. Y por lo tanto llega un momento y decimos, bueno, pues eso será un karma, porque siempre reaparece y parece que me lo quite de encima, pero vuelve. Por lo tanto es como las moscas que están ahí dando vueltas y te crees que se ha ido y te vuelve otra vez. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues eso si es tan recurrente y se vuelve, pues habrá que pensar al final que eso es algo que tiene que ver con mi vida, puesto que cada vez que intento huir de ello, me reaparece otra vez. O me reaparece bajo otro personaje. O sea que a veces vivimos una situación y entonces después nos aparece otro personaje cuando se ha ido un personaje que nos hace vivir la misma situación. Con lo cual al final nos damos cuenta que, claro, esa situación nos toca vivirla. ¿Qué más? A ver, nos dice que las batallas o luchas en la vida civil, cuando se desarrollan en el marco de la legalidad, se apoyan en argumentos que no son lícitos con respecto a las leyes cósmicas. Y su acción genera abundante karma. O sea que claro, significa que si nosotros estamos diciendo que nuestra película viene dada por lo que nosotros hemos plantado, es decir, lo que nos encontramos enfrente, si nos encontramos, por ejemplo, con un ladrón, o si nos encontramos con un plasta, o si nos encontramos con alguien que nos toca las narices, viene dado por algo que nosotros hemos generado antes. Si nosotros entablamos una batalla en contra de esa persona, esa batalla lo que hace es generarnos más karma. Porque en esa batalla nosotros vamos a poner más argumentos, más historias y vamos a hacer más daño a esa persona. Por lo tanto, lo único que está diciendo aquí mi padre es que si nosotros entendemos que una historia es kármica, es decir, entendemos que tenemos que vivir una realidad, lo mejor es vivirla y pasar página lo antes posible. O sea, que, y no plantar batalla. O sea, que un ejemplo práctico. A mi hijo, por ejemplo, le dieron un golpe. Con ese golpe él tuvo que operarse y por lo tanto, como allí intervino la policía y tal, pues entonces pusieron de forma automática una denuncia contra la persona que había dado el golpe. Entonces, claro, después se planteó la cosa cuando nos vino los papeles del juzgado, nos decían si queríamos ejercer de acusación particular. Y entonces mi hijo me preguntó y entonces yo le expliqué, digo, no, hijo mío, no tenemos que presentar nada porque es una historia que a ti te ha venido y ese golpe te lo han dado porque tú lo habías generado en algún momento de tu historia. Por lo tanto, como habías generado ese golpe, el hecho de que después el juzgado trabaje de oficio y hay un fiscal que trabaje de oficio es su trabajo. Por lo tanto, ahí no podemos entrar. Pero sí podemos entrar en la parte personal. Es decir, no vamos a presentar nosotros una querella personal para ir en contra de ese pobre desgraciado, de ese pobre chico que te ha dado el golpe, porque ese simplemente es un actor de la película. Por lo tanto, no sería coherente. Si tú emprendes ahora una acción contra este y le sacas ahora más dinero y consigues que te dé tal y que lo acusen o incluso que vaya a la cárcel o lo que sea, tú estás cargándote de karma contra aquella persona. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dejar que la historia vaya de oficio y en todo caso pedir perdón al alma de esa persona si le has hecho daño anteriormente, pero no ir en contra de ella. A eso se refiere cuando dice plantear batalla. O sea, no vamos a lidiar una nueva batalla contra alguien que viene ya a lidiar batalla contra nosotros. O sea que en todo caso vamos a dejar que la cosa vaya de oficio, pero no vamos a liar ahí una historia para ir en contra cuando ya vemos que es una historia que nos viene de antes y que por lo tanto que ahí hay una historia a pagar. A eso se refiere. Bueno, yo creo que ya hoy hemos tratado ya el tema ampliamente y entonces lo que se trata ahora es que vosotros le deis vueltas ahí a la película y, y ya está, y que encontréis ahí las salidas. O sí que... No, no es difícil vivir así, no te creas, no. O sea que, al contrario, o sea que vivir así, ¿qué significa? Vivir pidiendo perdón por los errores que hemos cometido. No, eso no es nada difícil. Lo que es difícil es precisamente el vivir manteniendo conflictos con la gente. Eso es difícil. Porque hay que alimentarlo todo el rato. Los conflictos todo el rato tenemos que estar justificándolos. En cambio, vivir feliz, vivir tranquilo, vivir sin pleitear contra nadie, vivir aceptando lo que te viene de la vida, eso no es difícil, eso es facilísimo. O sea que es mucho más sencillo. Ahora, muchas veces, como decíamos allí cuando hablábamos del camino de la izquierda, pues necesitamos el camino del sufrimiento, el camino de la experiencia, el camino de la vivencia. Y entonces nos colocamos en películas innecesarias. Y si nos paramos a pensar, nos damos cuenta que muchas veces estamos liando una discusión con alguien sin ninguna necesidad.
y que simplemente en el momento que tomemos conciencia de ello, la discusión se acaba. Por eso dicen que dos no discuten si uno no quiere. Entonces, lo que pasa es que muchas veces no queremos dejarlo porque nos gusta la discusión en sí. Entonces seguimos ahí con la película delante y venga, y venga, y venga, y pic, pic, y venga más argumentos, y venga. Pero fijaros que para mantener una discusión hay que dar muchos argumentos. Si tú paras de dar argumentos, la discusión se acaba. Por lo tanto, claro, cuando nosotros dejamos de dar argumentos a la vida deja de ser difícil. O sea, quien nos hace difícil somos nosotros, que estamos dando argumentos y justificaciones. En el momento que dejamos de justificar y dejamos de dar argumentos a esa discusión, a esa parte negativa que está viviendo, que estamos viviendo, aquello deja de ser negativo, deja entonces de estarnos fastidiando y deja de darnos ahí, dándonos la vara. Por lo tanto, lo que se trata es dejar de justificar y de dar argumentos, sobre todo a lo negativo, y entonces se disuelve solo. Ahora, ya digo, eso nos cuesta porque normalmente, pues lo que nos gusta es eso, es dar argumentos a las cosas. O sea que... Bueno, pues como siempre, gracias por estar ahí, por habernos acompañado y ya sabéis que el jueves tenemos otra conferencia sobre el árbol dorado y espero que estéis ahí.